El hombre se ha de creer que su vida le pertenece. Cuando hablamos de vida y hombre, estamos hablando también de calidad de vida. Pero para ello necesita tener cubiertas las necesidades fundamentales, pero también tener un control emotivo de su vida. Calidad de vida y felicidad se unen, diríamos que forman una unidad. Pero cuando hablamos de calidad de vida y hablamos de felicidad, tenemos que contar con el ambiente, con aquellas cuestiones genéticas de cada persona, los anhelos, las aspiraciones. ¿Cómo no pensar en lo que es la vida del hombre graciablemente recibida? El hombre también tiene que ser agradecido por la donación de vida que tiene, que le lleva a pensar que esa donación le compromete a buscar la felicidad. Pues bien, Huellas de nuestro tiempo, con este planteamiento, calidad de vida, felicidad, bienestar, emotividad, les ofrece este programa hoy. Calidad de vida, felicidad. Vamos a ver cómo desarrollamos este tema, conjugar calidad de vida con la felicidad. Es el tercer programa que presentamos sobre calidad y felicidad, calidad de vida y felicidad. Lo presentamos porque el tema es el producto de una investigación que se está realizando ya durante 5 años en la Universidad de Castilla-La Mancha. Presenta el tema el profesor, doctor don Víctor Raúl López Ruiz. Ya ha realizado anteriormente otros 2 programas en Huellas de nuestro tiempo y nos ha expuesto todo ese engranaje que lleva una investigación, que no es fácil, y menos cuando aparece el hombre, aparece la emotividad, la felicidad, conceptos que se pueden escapar. Don Víctor Raúl López Ruiz es doctor en Economía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, catedrático de Economía en la Universidad de Castilla-La Mancha y un investigador en eso que para nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad en la economía y en la sociedad, se nos escapa el término. Pues bien, amigos, por ahí va a ir el tema. Le damos la bienvenida a don Víctor Raúl. No quiero que se me olviden tus 2 nombres porque me suenan. Y además, hoy es una bienvenida, después de 2 programas anteriores, pues casi con el regocijo de pensar, vamos a ver por dónde va este trabajo. Porque normalmente cuando se habla de profesor, y a mí me gusta a los profesores darles esa denominación, lo mismo que a un maestro, llamarle maestro. Y en la universidad, yo cuando estaba en la universidad iba a ver a algún profesor, le decía, señor profesor, no señor doctor, porque es una entidad distinta. Pues bien, Víctor Raúl, ¿por dónde va el tema? Porque ya durante 5 años estáis trabajando calidad de vida en Castilla-La Mancha, calidad de vida, yo diría, en el medio rural y urbano, calidad de vida teniendo en cuenta el concepto emotivo, tan emotivo como puede ser la felicidad, y eso crea cuerpo, eso asombra. Así que, ¿por dónde va
este trabajo de investigación que estáis realizando? Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad que me das, Andrés, y esta casa, Radio Televisión Diocesana, un año más en poder transferir a la sociedad pues esto que hacemos, esto que es nuestro trabajo, como tú bien dices, de investigación. En concreto, estamos trabajando en algo que parecía cuestionable, pero que yo trato de transmitir a todos aquellos que me escuchan que es algo muy habitual, mucho más de lo que parece en el mundo y en Europa, que es tratar de medir la calidad de vida de los ciudadanos. Surge de esta manera, surge como algo que veníamos realizando, como hemos dicho aquí, durante varios años, con los datos que nos propiciaba muchas veces desde la ONU o desde Eurostat. Pero cuando estos datos empezaron a perder fluidez y transparencia, pues decidimos adentrarnos, como tú bien sabes, y como lo hemos comentado aquí otros años, pues justo con la pandemia además, en 2020, adentrarnos en una medición directa. No solo para Castilla-La Mancha, sino para toda España. Fue ese el afán, creamos el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida. Y bueno, pues entre otras cosas, a partir de un grupo de investigación que componemos de forma internacional, más de 14 profesores actualmente, pues nos hemos dedicado a esto, a medir la calidad de vida. Algo cuestionable, como digo, pero algo que se hace desde Naciones Unidas al menos desde los años 90. Se ofrece una medición por encuestación nacional y se nos compara con los otros para ver cómo va la sociedad, ¿no? Mi formación tiene mucho que ver, como lo has dicho, no solo me licencié en esta nuestra universidad hace ya más de 30 años aquí en Toledo en Ciencias Económicas Empresariales, sino que después tengo formación en Ciencias Políticas y Sociología. Y bueno, ¿dónde estamos ahora?, me decías. 5 años después hemos establecido una metodología, nos hemos diferenciado del resto en ir más allá, no solo hacer indicadores, sino establecer una metodología para modelar esos datos que rescatamos de una encuesta y crear un modelo que nos explique no solo la calidad de vida, sino a qué se debe esa calidad de vida, por dos vías. Por un lado, saber qué parte de esa calidad de vida, aproximado, siempre es una cuantificación aproximada, pero qué parte de esa calidad de vida se obedece solo a la sociedad y qué parte es obra del individuo, como tú también apuntabas en la entrada, ¿no? Y esa es una primera y gran diferencia. La segunda, qué factores en la parte social, que es a lo que le llamamos felicidad social, qué factores son los que mueven mayoritariamente a los ciudadanos, dentro de sus 3 esferas básicas, que son la residencial, la familiar y la laboral. Bueno, eso es lo que venimos haciendo. No sé si lo hacemos bien, creo que algo haremos bien cuando nuestra metodología, y aquí va en dónde estamos ahora, ha decidido este año distintas universidades que se importe esa metodología y la quieren hacer suya en otros países. En concreto, este año vamos a lanzar el estudio no solo para España, que estamos ya sobre ello, sino para Rumanía, México, Corea del Sur y Estados Unidos. Esa es la afrenta que estamos ahora, en transferir nuestra metodología, nuestra forma de hacer, nuestra forma de investigar, no solo en la cuantificación de la encuesta, sino en modelar y en extraer esas consecuencias y esos factores. Y bueno, y en el transcurso pues hemos hecho la medición para ya 4 años, 2020, 21, 22 y 23, que acabamos de cerrar y que estamos ahora justo en la explotación de datos, y creo que de esto podemos hablar durante un rato. Yo he mirado ese material que previamente me ofrecéis, porque hay que estar al día también. El pensamiento se quedaría agotado si no le reinventáramos. Y estamos reinventando continuamente el pensamiento, gracias a Dios, porque así es como mejora la humanidad. Pues bien, en el año 2023 habéis hecho un estudio, y además que lo iremos viendo a lo largo del programa, muy detallado, muy concienzudo, diríamos, muy concretado. Los resultados, yo he citado 2 grandes bloques. Por un lado, lo que puede ser el aspecto urbano, pero también el aspecto rural, porque en cualquier nación no todo el mundo vive en la ciudad, también vive en la zona rural. ¿Cuáles son esos resultados más o menos pormenorizados que nos expongas?
Bueno, pues en el año 2023 hemos recuperado, el gran titular sería que hemos recuperado la calidad de vida de antes de la pandemia. Hemos sufrido durante estos años, como decía, surgimos justo en torno a 2020 como observatorio y hemos recuperado ese indicador sintético, ese indicador agregado de lo que sería la calidad de vida en España, pues ha recuperado valores del 7,7 aproximadamente, que estaríamos en los mismos valores que justo en 2020. Eso sería en general o en genérico los datos del informe. Luego tú te refieres al dónde, que es una de las clasificaciones que introducimos. Introducimos sexo, introducimos, por supuesto, el dónde se vive, introducimos la renta que uno tiene, el estado civil. Bueno, hasta 9 clasificaciones son las que luego nos permiten jugar y esbozar directamente cuál es nuestra sociedad, cómo se comporta, dependiendo en dónde te sitúes. Sí. Y efectivamente, el lugar de residencia sigue siendo fundamental. Pero este año lo que incorporamos es que en ese fundamento de dónde se vive mejor, si en un pueblo pequeñito de 1000 habitantes o en una ciudad de más de 100.000, que es en nuestra clasificación lo que establecemos, pues realmente este año sale bastante parejo. Igual que en la pandemia hubo una apuesta clara del ciudadano español en volver a los pueblos, pues un poco para defenderse de esa situación tan controvertida que nos jugó la pandemia, pues hoy en día se está volviendo a mirar a la ciudad. Pero a una ciudad diferente, lo que la gente está situada en un nuevo paradigma, en una forma nueva de entender la ciudad que es sostenible. Entonces, tanto me da que se hable de ciudad Smart City, que es como se habla ahora mismo, ciudad inteligente, como de Smart Rural Area. Quiero decir con esto que el ciudadano no se traslada a un pueblo simple y llanamente por la naturaleza, que también, pero fundamentalmente quiere que haya una eficiencia en esa naturaleza, sea en un pueblo o sea en una ciudad. Y en el pueblo que tiene el ar de perder, entre comillas, porque digamos que las grandes sociedades se aglutinan en ciudades, pues lo que pide de un pueblo es que sea eficiente, no solo que sea, que eso ya lo tiene, que tenga calidad de vida porque tenga la naturaleza cerca, sino que tenga la tecnología al alcance de la mano. Si esas dos situaciones se dan, las tecnologías y los servicios que proveen, entonces sí, posiblemente el ciudadano decide trasladarse, o hay un grupo de ciudadanos que se trasladan a la ciudad. Y en esa calidad de vida podría estar parejo. ¿Cuál es el tipo de ciudad o el tipo de residencia, me dices, donde mejor se vive? Pues evidentemente este año queda una vez más claro que sería una ciudad pequeña, en torno de 5.000 habitantes hacia abajo, que se sitúe cerca de una gran ciudad, de tal manera que esté conectada físicamente muy bien con los servicios y también tecnológicamente. Ese sería el sitio clave. Por ejemplo, en Albacete pueden conocer que pues, una de las ciudades, la capital, pues la ciudad que típicamente estaría hablando de ese tema sería Chinchilla de Monte Aragón, que está muy cerca, es un pueblo de unos 5.000 habitantes y se vive muy bien porque está a 13 kilómetros de la ciudad, ofrece la naturaleza y ofrece la eficiencia, ¿no? Pues en ese tipo de pueblos o de lugares es donde parece que el ciudadano se siente mejor socialmente. Yo te voy a decir un concepto un poco inventado, porque después de leer y pensar mucho en estos temas, yo estoy descubriendo en los pensadores, en los intelectuales, en los profesores, en la propia universidad, no solamente de Castilla-La Mancha, sino en general, que hoy estamos hablando de una sociedad, y utilizan un término que no me gusta, una sociedad líquida. Es decir, todo es un fluir, y además permanente. Citaban algunos de Heráclito, que no nos bañamos 2 veces en el mismo agua, porque todo es una corriente. Cuando vosotros hacéis este estudio, este trabajo, tenéis que contar con la sociedad en la que estamos, todo líquida, todo es correr, todo es ambición por mucho, pero que sea barato y rápidamente cambiar. Yo me quedo con esos 2 términos, mucho y cambiar. Tenéis en todo este estudio esas 2 cuestiones, facetas de esta vida, que, sí. Oye, mira, hasta he leído una obra que lo llama el autor Amor líquido, y me ha dejado perplejo. Por eso te digo, ¿por dónde va?
Mira, pues me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque esa sería la segunda pata y la novedad. El año pasado en el estudio introducíamos claramente esta apuesta por tratar de medir la conectividad, que en gran parte tiene mucho que ver con lo que dices, del concepto de liquidez o de rapidez, ¿no? Se vive muy rápido, el tiempo es oro, más que nunca, y tanto es así que no da tiempo, como digo muchas veces, para vivir. De lo rápido que se quiere vivir, no da tiempo real para vivir. Como cuando uno va, para que se me entienda, por el tema de la tecnología, lo que hemos conseguido, va a ver a su hija, yo tengo hijas, o a su hijo, a una actuación del colegio, al final no lo ve, ve una pantalla de móvil porque lo tiene que grabar. No sabe muy bien para qué, pero no disfruta del momento, ¿no? En esas sociedades en las que estamos, y efectivamente la forma de llegar a ella ha sido establecer mediciones en cuanto a las capacidades digitales de la gente y ver qué ocurre. Y efectivamente, no me gusta realmente ese tipo de sociedad, pero hace un momento me lo preguntaba otro periodista sobre a dónde estamos o dónde nos situamos. Efectivamente estamos en una sociedad que va demasiado deprisa. Después de la pandemia parece que todo fluye, como tú dices, pero demasiado deprisa. Y si no estás conectado en esa fluidez, estás fuera. Y ese es el gran problema que hemos detectado en este 2023 con la gente mayor. La digitalización, las capacidades digitales, las hemos medido y efectivamente vemos que a partir de los, nuestra encuesta empieza a los 18 años, mayores de edad, todo va muy bien, digamos, hasta a partir de los 50 años que empieza a notarse una decadencia por esa conectividad. ¿A dónde quiero llegar, Andrés? Que eso unido a luego cómo se vive o cómo dices que vives en esta nueva sociedad, en esta forma de entender la sociedad, resulta que los que tienen mayores capacidades digitales, los jóvenes, la gente hasta los 50 años, resulta que dice vivir mejor en esta sociedad, se mueve mejor y conecta mejor. Y por ende, tenemos que los mayores, yo también estoy ahí, los que tienen más de 50 años, a partir de ahí, sobre todo, y más cuanto más, porque están más desconectados, dicen sentirse mal, están satisfechos con la vida. Vemos están satisfechos con la vida. Mira, aquí lo tenemos que llama mucho la atención. Bueno, esta imagen, por ejemplo, no es real. Para hablar de todo un poco, la imagen que estáis viendo pues está hecha con inteligencia artificial. En nuestra universidad, como en tantas otras, pues tenemos ya varios asistentes de IA, de inteligencia artificial, y te permiten hacer estas cosas. Lo que sí es real es la cuantificación que veis, donde pone capacidad digital y edad, y efectivamente veis cómo aumenta la digitalización o disminuye según varían el tema de edad, ¿no? Y veis cómo los mayores de 70 años son mucho menos digitales o dicen ser mucho menos digitales. El problema es cuando esto lo enfrentas, hay otra diapositiva, otra imagen que se puede ver, en donde enfrentas esto con los principales factores de calidad de vida. En esta otra, que veis aquí, pues veis cómo justamente los de capacidades altas son los que mayores índices tienen, por ejemplo, en felicidad multidimensional, es decir, uniendo todos esos factores, o en el tema laboral, o en el tema económico, en el tema, es decir, todo lo que es socialización, dicen tener muchos mejores, en media, las medias salen muchísimas más altas que las otras. ¿A dónde quiero llegar? Que se está identificando cada vez más una vulnerabilidad en las personas mayores a través de la digitalización. Esto es un hecho claro, cualquiera, bueno, pues ha habido muchos ejemplos que todos conocemos, como por ejemplo la relación con las entidades financieras, pero por ejemplo también las relaciones con la administración, como por ejemplo también las relaciones hasta con tu coche. Hoy en día, si una persona mayor, y mayor hablo de 50 años, se compra un coche, realmente no le va a sacar el partido al coche que el coche le provee, pero no solo eso, sino que además lo va a tener muy complicado hasta que conecte con ese coche, porque lleva otra forma de entender la digitalización que lleva incorporada, la tecnología que lleva incorporada, cuesta mucho más de entenderla a alguien que es analógico, ¿no? Y esto es una vulneración, y es una vulnerabilidad, perdón, que tienen nuestras personas mayores. Y en esta sociedad, además de muchas otras cosas que comparto contigo, y va a mi crítica, y también el vivir tan rápido y el vivir desconectados, provee en esa parte, acuérdate de lo que te he comentado al principio, la parte de felicidad social, pues ese desarraigo de no estar conectado, provee que esos mayores puedan estar desarraigados de esa parte de la felicidad social porque se les excluye. Y es un problema. Y en eso estamos midiendo ahora mismo justamente eso e intensificándolo en esta quinta edición. Porque creemos, igual que identificamos hace un par de años cómo nuestros jóvenes lo pasaban tan mal
por la pandemia y fundamentalmente eran razones psicológicas, pues ahora hemos visto que fundamentalmente la situación de edad y digitalización puede ser un hecho para hacer que las personas mayores, nuestros mayores, sean, o nosotros mismos, es decir, yo ya soy mayor también, Sí, sí. seamos menos felices socialmente. Yo comparto contigo la idea y además que no quiero quedarme atrás, aunque me quedo. Aunque no quiera, me quedo. Pero sin embargo, yo continúo insistiendo en que vuestro estudio me atrae porque estáis hablando de calidad de vida y eso es lo que debe arropar a la persona. ¿Cómo mejorar la vida de una persona? Esto debía ser el gran, yo digo objetivo, no voy a decir fin, digo objetivo, porque el fin, si lo pongo en el plano de humanidad, me iría a otro sentido. Pero como objetivo, calidad de vida. Calidad de vida se necesita o implica que yo tengo que hacer feliz a una persona. ¿Cómo lo hago? Con la tecnología, con la inteligencia artificial, porque aquí hay una lucha perenne entre el tecnólogo y la inteligencia artificial, aunque la invente, porque al final se pelean. Se pelean porque cada uno quiere ser mejor. ¿Tú crees que como objetivo calidad de vida puede tener esta? No creo que sea esa la situación, no va por ahí. La idea de avisar, entre comillas, que podemos desconectar a los mayores, simplemente un aviso a la sociedad como tal. Por supuesto, la calidad de vida de los ciudadanos depende fundamentalmente de esos tres entornos que medimos, y esto ha sido así. Ya tenemos una trayectoria de al menos 4 años y un respaldo de más de 6.000 respuestas ya, que nos dicen claramente que una persona, para hacerla feliz, necesita fundamentalmente un buen sitio donde vivir, una familia. La familia es muy importante y la institución fundamental para que socialmente alguien se sienta feliz es su familia y su entorno. De hecho, los solteros siguen siendo, entre comillas, los menos felices, y también cualquiera que se separe de su entorno familiar, es decir, divorciados también los tenemos clasificados así, o divorciados, separados, o incluso el viudo que lo acaba perdiendo, o viuda. Lo tenemos en la pantalla, ¿no? Pues también sigue siendo un hecho. Y por supuesto, y muy importante, tener un trabajo en el que se sienta de una forma realizado. Esas son las 3 cuestiones básicas para el individuo que dentro de la sociedad se le puede hacer feliz. Luego aparte está su situación individual, que también está medida, y un año más estamos en torno al 60-40, es decir, 60% lo aporta estas esferas que hemos dicho dentro de la sociedad, y el 40% restante sería el propio individuo y su situación de respaldo a esa sociedad, ¿no? Por supuesto que lo que tú me dices de la tecnología, yo lo que advertimos desde el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida, lo que queremos hacer ver a la sociedad es que se está yendo tan deprisa, se está haciendo una sociedad tan líquida, tan sostenible, se nos está imponiendo esa Agenda 2030 de sostenibilidad tan rápido, y esas cuestiones en cuanto a la digitalización y en cuanto a la tecnología sobre el todo, que estamos dejando a parte de la sociedad fuera. Y luego hay otro dilema, que es el que tú argumentas sobre la inteligencia artificial como tal. Es la nueva revolución. A mí como docente, por ejemplo, como profesor de universidad, me soporto en ella para que me ayude como herramienta, pero en tanto en cuanto se quiera hacer sustituir a la persona, y en eso hay muchas razones éticas, y mucho, cada vez más, que se está avanzando en esa idea, pues no será buena la inteligencia artificial, porque al final dejarás en manos de humanos, pero los humanos que controlan los algoritmos, que controlan a la inteligencia artificial, los que controlen a toda una sociedad. Y eso cada vez es más fácil en esta sociedad líquida. Pero eso es otra cuestión donde también analizamos, y yo como sociólogo me intento mover y dar mi opinión. Y creo que va por ahí, que ese es el gran peligro de la inteligencia artificial. No su existencia, que es una herramienta más y ayuda en muchas cuestiones. Por ejemplo, hace un momento veíamos pues, generar imágenes. A mí me lo pone mucho más fácil. Para generar unas imágenes quedan muy bien y son geniales, pero cuando vas más allá
de qué tipo de imágenes y con qué derechos lo ha hecho y dónde queremos llegar con eso, pues ahí es donde está el peligro, en cómo se usa. Al final no olvidemos que la inteligencia artificial la crean humanos, como has dicho, tecnólogos. Y los algoritmos que obedecen a la inteligencia artificial también los crean humanos. Pero el control de los algoritmos de momento es humano. Y ahí es donde está el problema. ¿Quién controla los algoritmos? Porque controla la información y controla, entre comillas, cada vez menos comillas, controla la sociedad y la puede dirigir hacia donde él quiera. Sí. Es que estamos ya a la mitad del programa y luego continuaremos. A mí me reclama, no me llama la atención, me reclama cuando hago lectura de una noticia, de un periódico, cómo se escribe con mucha alegría que hay unos cambios en la sociedad en donde los protagonistas o los impulsores pues son unos robots que se han inventado y además que está condicionando a toda la sociedad a soportar eso. Y eso de verdad me reclama, me reclama. Así que con esa idea llegamos a la mitad del programa y continuaremos para que nos analices todo ese trabajo que estáis haciendo en esta segunda parte. Y bueno, amigos, estamos en Huella de Nuestro Tiempo, como siempre, hacemos un descanso en el programa y no nos abandonen. Continuará con nosotros don Víctor Raúl López Ruiz hablándonos calidad de vida y felicidad. Hasta dentro de unos momentos. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos hablando de vida humana. Yo decía muy al principio del programa, hay que creerse en la vida de cada uno. Esto es un problema, pero también es una cuestión fundamental en el mundo de hoy. El tema lo está exponiendo sobre calidad de vida, felicidad, especialmente en la sociedad, primero castellano-manchega y después nacional, que está realizando un trabajo de investigación, un estudio, la Universidad de Castilla-La Mancha, trabajo que dirige, que continúa con nosotros, el profesor don Víctor Raúl López Ruiz. Le habíamos preguntado muchas cuestiones en la primera parte del programa, cuestiones que están en la prensa, en la radio, pero vamos a descender a tu trabajo, a vuestro trabajo. ¿Qué resultados se pueden obtener, habéis obtenido? Ya estamos en el 5º año de la investigación, en el año 2023, que sean llamativos, que puedas analizar, que puedas transmitir. Bien, pues bueno, lo primero, desde el primer estudio es así, pero que sepan nuestros oyentes, televidentes, que los estudios, como estamos dentro de una universidad pública, son públicos. Lo que hacemos siempre que recolectamos los datos, que se hace en torno a en mayo, septiembre de cada año vigente, después es explotarlos y realizar un informe, y ese informe se publica en nuestra página web, la del Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida. En internet pueden encontrarla fácilmente, van a encontrar esos informes anuales. Dicho esto, si pasamos al cuarto de los informes, que sería el del año 2023, es público desde mediados de noviembre del año pasado, o sea, lleva poco más de 2 meses, y sí, efectivamente habla de ese ejercicio de 2023. Y en ese ejercicio introducimos, igual que hablamos hace un momento de las capacidades digitales, también introducimos una forma de desarrollar esa calidad de vida, no solo factores, sino qué nos hacía o cómo nos sentíamos felices. Y ahí estaba también el tema del turismo, ahí estaba también el tema del emprendimiento
Y bueno, pues de eso te podemos aportar este año por situaciones novedosas. También estaba, por supuesto, el tema de la pandemia, que ya te digo que empezamos con él, ¿no? El tema de la pandemia, bueno, era una noticia esperada, pero no por eso es menos importante, es que ya no es un factor importante, afortunadamente, en nuestra calidad de vida. Es decir, hemos pasado página. Aún sigue teniendo alguna importancia en la gente mayor, pero no le determina su calidad de vida, ni siquiera de forma negativa, lo cual es algo pues, que nos congratula, es decir, que está totalmente pasada. Ha sido el primer año, 2023, en donde ocurre esto, porque en 2022 recuerdo que aún teníamos esa significación de forma negativa en nuestra calidad de vida. Dicho esto, sobre otros temas, bueno, pues el tema de localización que hemos hablado aquí, el tema en general es que hemos mejorado en 2023 y también lo hemos hecho de forma desigual, por zonificaciones. Hablábamos antes de dónde se vive, si es un municipio pequeño o grande, pero también incluso dentro del mapa de España, porque recuerdo que este estudio es nacional, ¿dónde se vive mejor? Bueno, sigue siendo el norte, la zona norte que abarca desde Galicia hasta lo que sería el País Vasco, todo lo que es la cornisa cantábrica, eso llamamos norte dentro de España, pues ahí tendríamos los mejores datos o los mejores reportes en cuanto a la felicidad. Después tenemos el centro. El centro es Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Para que no se nos... o sea, algo que puede sorprender, pues normalmente en cifras, tanto en satisfacción de vida como en felicidad multidimensional, y muy cerca del norte se encuentra esa zona centro, con lo cual a los castellanos no nos va tan mal, ¿no? No nos va tan mal en esta situación. Y luego tenemos, pues dependiendo de dónde se mire, pues el Levante y la zona sur. Levante estaría incluida las Islas Baleares y en la zona sur incluiríamos Canarias. Pues depende de dónde enfrentemos, pues ocupan las peores situaciones o posiciones. También hacemos un análisis por comunidades autónomas, pero bueno, creo que no viene al caso. No nos situamos mal dentro de Castilla-La Mancha. Y en cuanto a esas esferas de las que hemos hablado. Y ahora, en el tema de qué nos hace felices o cómo desarrollamos esa felicidad. Hemos hablado de un consumo desmedido en determinadas ocasiones y ese consumo en el tema del turismo es fundamental, para lo bueno y para lo malo. España es un país turístico. España se dedica, su actividad turística es cada vez mayor, somos el segundo país en referencia en recibir turismo y el turismo nos da la felicidad, a los españoles también. Y en esa situación, pues decir que el turismo estamos también reconduciéndolo, estamos pasando qué tipo de turismo nos hace más felices, también hay que decir aquí algo, no es el de sol y playa, el turismo cultural, el turismo gastronómico, el turismo de visitar y entender a las sociedades, sea cual fuere, visitar y ver el patrimonio, disfrutar del patrimonio, todo esto es el turismo fundamental, donde también esté recogida la familia, ese es el que más feliz nos hace, seguido del de sol y playa. Por eso digo que hemos cambiado, porque yo creo que España tradicionalmente, y esto en la pandemia yo creo que sirvió de revulsivo ese tipo de turismo, porque cada uno hizo turismo interior en su comunidad autónoma y no solo era sol y playa y además era al menos aconsejable en la pandemia, pues esto ha reconducido el turismo y a una fase de sostenibilidad que creo que puede ser buena en este caso. Y ya digo, el turismo nos hace felices y dentro de él el turismo que mejor nos condiciona es el turismo cultural. Y el emprendimiento es algo que creemos o vemos mucho mejor de lo que en clase. Esto es una pregunta fundamentalmente a lo que nos dedicamos dentro de la universidad, profesor de universidad dentro de administración y dirección de empresa o dentro de ciencias económicas. Siempre el empresario ha estado como algo de segunda clase en cuanto a que parece que los alumnos, y esto hablo por la experiencia que tengo últimamente, quieren todos ser o trabajar para la administración pública. Pues no, el emprendimiento y es el motor, el segundo motor de la economía, o el primero en muchas ocasiones de la economía de un país, así debe serlo, pues sigue estando reconocido por los ciudadanos en esos primeros lugares. Esto digamos que grosso modo sería detalle genérico y somero de lo que me has preguntado. Sí, estamos en una situación buena, estamos en una situación mejor. Yo preveo ahora el día 21 de marzo tendremos el informe del World Happiness Report de la ONU, en donde se nos vuelve a poner en ranking. Y normalmente siempre hemos hecho las previsiones y han sido buenas. En el último informe, que es de 2022, recuerdo, siempre van con un año de retardo, pues se hablaba de que teníamos la posición 32, habíamos caído unas cuantas posiciones. Yo creo que los datos van a ser mejores para este año
y todo apunta así, según nuestro estudio, y que además recuperaremos algunas de esas posiciones en ese ranking, que bueno, también nos debe hacer pensar, y esto era lo otro, que yo te he contado ahora los resultados, pero también nos tiene que hacer pensar en el objetivo final y en cómo está cambiando nuestra sociedad. Y en eso ya te he dicho antes que hay cosas que me parecen mejor y otras que no me parecen tan buenas. Has hablado de emprendimiento. Sí. Yo no tengo experiencia porque no soy economista y ni empresario. Pero motivar sí que me gusta cuando hablo de jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, que tú te mueves en un ambiente juvenil, tienes esa suerte, donde debe haber pues como un sentido de la vida llena de pájaros, vulgarmente expresado. Pero a mí no me agrada que un joven tenga como objetivo de vida y como aspiración ser funcionario. No me agrada. Quizá vuestro estudio va a tener que afinar un poco más. Debería, sí. Lo ¿Verdad que sí? En este ámbito. Sí, así lo creemos también. Bueno, hay otros estudios que se llevan desde el punto de vista internacional sobre el emprendimiento y tampoco podemos ser demasiado ambiciosos, Andrés, en tratar de recoger toda la información y especificarla a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque al final hay una encuesta. Y si ahora mismo ya tenemos, creo recordar, 42 preguntas y son de 5 a 10 minutos porque está muy bien hecha en cuanto a la tecnología y es muy fácil de leer y de contestar, pero tampoco puedes ir a mucho más. Y claro, digo, sería aparte con otra información y sí que estamos trabajando sobre eso que dices. Y sí que yo desde que soy profesor, desde los 30 años que llevamos, efectivamente, este es el trabajo de campo que hacemos, lo que se ve en pantalla ahora, y lo que decía es que efectivamente sí que he notado, fundamentalmente en la primera década, en la del boom inmobiliario, que ahí los alumnos, desgraciadamente, no tenían grandes motivaciones de emprendimiento. Querían hacer una carrera de economista con todos mis respetos, yo soy funcionario al final, ¿no? Pero un tipo de funcionario inquieto y que está siempre buscando en investigación. Bueno, es otra forma de entender la función pública, creo, pero soy funcionario. Pero yo sí que determiné ahí unos años, en torno al 2000, ya digo, hasta 2015 aproximadamente, en donde la función principal que un alumno, un chaval, una chavala quería tener los estudios para opositar. Y estoy de acuerdo contigo, no es un buen camino, no es una buena forma. Y yo en lo personal, siempre trataba de activar esa otra visión, ¿no? Esa vocación. Me gusta la economía, me gusta hacer negocio, me gusta emprender. Pero en nuestro país está reconocido el emprendimiento, digo, en este estudio, pero yo estoy convencido, por los datos que hay también, que no es el principal, dicho esto, no es el principal de los valores ahora mismo para una juventud que tenemos actualmente en formación. Creo que no es lo fundamental. Y te hablo de las universidades y de los grados de economía y ciencias económicas. Empieza a notarse el cambio, pero creo que todavía necesitamos más. Necesitamos poner más en valor esa opción porque, insisto, eso es el motor de una sociedad, el emprender, el hacer negocio, el trabajar en esa perspectiva, más que la de la función pública. Se rejuvenece la actividad, la actividad social. Y hablando de actividad social, una de las cuestiones que vosotros trabajáis, habláis de ciudadanos. Es un término pues moderno, muy moderno. ¿Qué concepto tiene el ciudadano de su vida existencial? ¿Es más social hoy, en ese trabajo que estáis realizando, o tiende a ser más individual? Son dos conceptos que vosotros movéis en ese estudio que estáis haciendo. Pues nosotros lo que hemos visto en estos 4 años es que justamente la felicidad social, la parte social, es más importante que la individual. Y la tendencia es esa, es decir, lo que obtiene un individuo de la sociedad para su calidad de vida, es más importante que lo que obtiene del propio individuo.
Pero, dicho esto, la conexión es cada vez menos institucional. Es decir, la familia, en estos 4 años también hemos visto, y quizá por la pandemia otra vez, que se va desvinculando en la importancia. Es decir, que el individuo solo, dentro de la sociedad, parece que se va moviendo cada vez mejor, porque pasábamos de casi el 40%, para que se me entienda, en los efectos de la situación familiar. Aquí está la transparencia. En los primeros años casi el 40% y ahora es aproximadamente el 30%. Hemos perdido en estos 3 años bastante de esa implicación de la familia dentro de la sociedad. Entonces, insisto, la sociedad como tal, el Estado, si quieres, nos da gran parte de ese bienestar, pero hay un 40% del individuo que obedece a su propia forma de entenderlo y en eso cada vez se está más solo, menos cercano de las otras situaciones intermedias en donde yo creo que la familia jugaba un grandísimo papel. No sé si es una tendencia, todavía son solo 4 años, Claro, pero sí. sí que ahora mismo lo hemos visto y el achaque o la justificación científica que vemos es que en la pandemia nos abrigamos mucho más de esa institución familiar y creemos que ahora, al desvincular el problema de la pandemia, pues parece ser que va perdiendo valor, ¿no?, dentro de la sociedad, lo cual también a mí personalmente me preocupa. Sí. Y hablamos de valor y ahí tenemos en pantalla Sí, examen calidad de vida. sí, estos son los ¿Cómo, resultados. cómo lo analizas? Y estos son los resultados fundamentales en grandes eslogans sobre cómo está nuestra sociedad en 2023, ¿no? En un lado de la pantalla están viendo en color verde lo que mejor va, o sea, lo que la gente se identifica como que es lo mejor en nuestra sociedad, que le provee más calidad de vida, y en zona roja vemos lo peor, ¿no? Y sus porcentajes, para que se entienda rápidamente, pues en la parte mejor tenemos acceso, cultura y deporte, muy bien valorado. También tenemos todo lo que es el acceso a Internet, todo lo que es infraestructura. Y también tenemos nuestros 2 pilares en nuestro estado actualmente, que son la educación y la sanidad. También son los mejores valorados. Y también, importante, el tema de accesibilidad y transporte, que la gente en general pues le da un aprobado bastante elevado, porque piensen, y porque así hacen la lectura, que el 51% lo da como, en una escala que trazamos en la encuesta de 1 a 10, pues 8, 9 o 10, esos son los valores que dan más de la mitad de la población. Pues serían fundamentalmente estos que vemos aquí. Y por el otro lado, ¿qué es donde peor nos situamos? Bueno, pues hay una pregunta clara y clave que se nos trató de imponer en la pandemia muy rápidamente, y creo que ese fue el error fundamental, que fue el teletrabajo. El teletrabajo, el 41% de los españoles dice 1, 2, 3 o 4, es decir, lo suspende. Si él tuviera la posibilidad de hacer lo mismo que hace teletrabajando, la respuesta es ¿estaría dispuesto? Pues la respuesta hasta el aprobado es que no. O sea, que no le gustaría hacer el teletrabajo, prefiere presencialmente desarrollar su labor, ¿no? Por lo que decíamos antes, yo creo que la tecnología hace muy flaco favor a la sociedad en ese sentido, porque lo desconecta, y el teletrabajo no deja de ser una desconexión por aquella pérdida de la presencialidad. Y no se ve bien, no se ve con buenos ojos. Tampoco, por supuesto, el precio de la vivienda, que vamos a hablar, esta es una reiterativa, y si lo hubiéramos hecho desde hace 15 años yo creo que seguiría siendo igual, pero es otro de los hándicaps importantes. La pandemia, que como he dicho antes, ya no es un factor, pero todavía se reconoce como una situación mala a superar, o que afecta de forma negativa. Y luego tendríamos el acceso a un trabajo cualificado, algo muy importante. Estamos formando a muchos jóvenes, y eso tenemos culpa algunos como yo, como los que estamos sentados aquí, unos profesores de universidad. Estamos formando a muchos jóvenes muy bien, con una grandísima formación, pero luego no consiguen un trabajo que, dicho de otra manera, hay muchos de mis alumnos, con todas las salvedades, que acaban la carrera y acaban trabajando de cajeros no voy a decir, en un supermercado, en un lineal de supermercados. Iba a decir la marca, pero no la digo. Entonces, ese es otro de los graves problemas, ¿no? Bueno. Ahí estamos viendo. Sí. Aquí lo que estamos viendo es por edades, un poco para que se vea la curva de la felicidad de acuerdo a la edad. Y lo estamos viendo en Castilla-La Mancha. Te me preguntabas, también tenemos por ahí la nacional, pero bueno, vamos a hablar de la de Castilla-La Mancha, está más cerca, es bastante similar a la nacional, y lo que vemos ahí es la recuperación de los jóvenes. La línea más gordita, la que está en amarillo, la barra,
sería un poco la felicidad, ¿no? Y como veis, es bastante homogénea y un poco decaída en los 50-60, hay una crisis de los 50 y luego a partir de los 60 años va creciendo y va subiendo sin parar, ¿no? Si vemos por líneas rojas, por ejemplo, para que se vea que ya no afecta, la línea roja es la de la pandemia, prácticamente está por debajo de cualquier valor y bueno, está ahí para recordar que la pasamos, pero no porque sea importante. Y luego pues tenemos, dependiendo de qué, tenemos satisfacción laboral en la verde, por supuesto, mucho más importante según van madurando. Ahí los jóvenes son los que menos satisfacción laboral tienen porque o no tienen trabajo o porque lo acaban de encontrar. Igual algo parecido pasa a la satisfacción económica, que es la línea de color azul, donde bueno, pues los peores valores, primero hay una dependencia de los padres y ahí están bien los jóvenes, ahí dicen estar en una buena situación económica y luego cae gravemente para salir de su núcleo familiar cuando empiezan a trabajar y luego empieza a subir y también es cada vez mejor. Por hecho, si tú compones todas, tendríamos la barra y como decía antes, las barras pues dan un poco el sentir de la felicidad multidimensional en donde digamos que se es muy feliz a partir de los 60 años y de eso me congratulo porque sí, estoy a punto, me queda poco. Los mayores son los más felices. Los más satisfechos con la vida, los más felices, sí, en definitiva. Ya, pero, oye, hay un tema que a mí me preocupa, que es ajeno totalmente a vuestro estudio, pero hay un problema en los mayores que yo lo llamo el problema del nido vacío. Cuando se van los hijos, sería un dato posiblemente a estudiar y trabajar. En esa zona intermedia entre haber dejado de ser muy joven y ser mayor, posiblemente sí, esa zona neutra, ¿verdad? Yo creo que es ahí donde estaba la barra de los 50-60 años, es donde está un poco lo que tú comentas. El nido vacío. El nido vacío. Puede ser una de las justificaciones, ¿no? Entonces, sí, pero vamos a entrar en este año, en las novedades, es que hemos incluido otra temática que por el tema de digitalización, que el año pasado, de lo que hemos hablado en la primera parte del programa, pues hemos visto en los resultados, pues ahora vamos a incidir un poco más ahí, vamos a ver, además de, bueno, el nido vacío yo creo que va por esa línea, pero más allá de esto, el tema de la soledad no deseada, ¿no? Vamos a tratar de ver dónde se concentran los principales nichos por edad, si de verdad son nuestros mayores o también hay soledad no deseada en nuestros jóvenes. ¿Dónde está? ¿Dónde puede ser más problemática? Hay una pregunta dirigida a esto en la nueva edición de la medición de calidad de vida y vamos por esa línea también de dar un poco respuesta a esas situaciones. Aparte de, como te decía al principio, sí, están más satisfechos con la vida, pero socialmente son menos felices los mayores por el tema de la desconexión digital, ¿no? De lo que hemos hablado antes. Sí, sí. Son temas muy importantes, muy interesantes, que hacen predecir un poco el futuro, porque el problema del hombre no es el presente, sino cómo viene o cuál va a ser el futuro. Y esto, cualquier estudio, pues a lo mejor se queda muy corto, que no. ¿Cómo predecir el futuro? La felicidad que puede tener el hombre en un futuro, aunque sea inmediato. Este es el gran problema, la gran incógnita que se tiene continuamente. Bueno, a eso me dedico, Andrés. A pensar. A eso me dedico durante 30 años, el tema de hacer las predicciones, ¿no? Porque yo estoy en un área, no sé si lo has dicho en algún momento, si no lo recuerdo aquí, que es econometría, que es la estadística y la economía de algunas puestas como herramienta para determinar qué va a pasar mañana, ¿no? Nuestra ciencia nace en las convulsiones del 29, porque unos cuantos magnates americanos deciden poner en valor la economía y lo que se sabe de ella para adelantarse al futuro, ¿no? Quiero decirte que hay un modelo de respaldo y esa es una de las grandes diferencias. Entonces, nosotros ahora aportamos que cualquier ciudadano en el momento presente puede identificarse con los factores que conoce para saber su grado de felicidad y su grado de determinación. Y luego, efectivamente, podemos dar criterios sobre las tendencias y avisar de las situaciones que vienen a futuro. Justo al empezar el post-pandemia, determinamos que había un problema grave, lo dijimos hace ya varios meses, pero antes
de que lo dijera mucha gente, porque nuestra medición es inmediata, como te he dicho antes. En noviembre estábamos hablando de lo que había pasado ya en 2023. La ONU lo hace 2 años después. Entonces, en eso que decías, sí que tratamos por esa rapidez en cuanto a la explotación y por tratar de ver las tendencias en adelantar lo que está pasando. De ahí una de las principales ideas que hemos comentado al principio, ¿no? Esa alerta, oye, cuidado, estamos desconectando a nuestros mayores. Vamos a ver, mucha inteligencia artificial, mucha innovación, pero nuestros mayores cada vez se sienten más desconectados, más analfabetos, entre comillas, como les pasó a las generaciones anteriores, a lo mejor, pero ahora con una connotación de calidad de vida social, ¿no? No, es que nos habían puesto antes una imagen, no sé si la pueden poner. Sí, aquí están los principales factores, exactamente este quesito, lo que sería el quesito completo en la calidad de vida, y lo que vas viendo en el ranking, empezaríamos por el más importante, el de casi el 30%, la situación familiar, no sé si se va viendo, y luego el 6 y pico, bueno, pues aquí están las principales razones, que las puedo leer: situación familiar, confianza en el vecindario, en lo más cercano, la contaminación, el tema verde, contaminación, sostenibilidad, transporte, accesibilidad, el ocio, cultura y deporte, el estado del bienestar en sus 2 vías, en sus 3 vías sería, pero bueno, salud, seguridad, situación económica, situación laboral, relaciones y clima laboral y capacidades digitales. Estos serían los factores fundamentales que sumando tendrías el 100% de esa felicidad ciudadana. Como ves, pues están bastante claros que hay una situación familiar que es el 30%, luego hay una situación de la esfera cercana en donde está la seguridad del lugar de residencia, donde está tu vecindario, el barrio donde vives, digamos que es el segundo entorno, y luego está fundamentalmente la situación laboral y cómo disfrutar de ella y cómo la está valorado ahí, que dan un poco el compacto de todo lo la calidad de que estás hablando y estás exponiendo, no ha aparecido nunca en ningún momento la palabra dinero. Sí, estaba la situación económica. Ahí. Sí, estaba. Es que no la he leído situación económica es un... Creo recordar, sí, además no era demasiado importante hasta que llegó la crisis el año pasado. En 2022 ya fue del 8 y pico % y este año se mantiene, está en torno al 7,5%. Por la crisis económica en la que nos hemos sumergido, pues ahora la gente, claro, es uno de los factores que dice que le da más importancia, claro. Bueno, una importancia relativa, pero estamos hablando de un 8% aproximadamente, claro, del 100%. Habría que pensar quién dice que es el dinero, si es joven o es adulto, si es ciudadano de ciudad o rural. Se puede decir, pero vamos, fundamentalmente en la situación económica, la clasificación por renta sí es importante. Es decir, a mayor renta, mayor calidad de vida. Es aquel viejo lema de la felicidad, o sea, el dinero no da la felicidad, pero ayuda, ¿no? Pues esto es complementario. Y más complementario en los 2 últimos años desde la guerra de Ucrania. Eso sí que te lo puedo decir, que ha quedado claro y latente, porque es un 8%, creemos que es uno de los factores ya importantes. Estamos al final del programa. ¿Qué dirías tú como resumen, como mensaje, como de este trabajo que estáis realizando para completar un poco el programa? Bueno, pues que seguimos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, investigando en un tema tan apasionante que es para mí y para nuestro grupo de investigación, que es dilucidar un poco cómo nos desarrollamos como sociedad. Una cosa es lo que me dice el estudio y otra es mi visión personal, que se me ha presentado aquí alguna vez. Y por lo que me gusta tanto venir a comentarla aquí, porque muchas veces entramos en las valoraciones personales. Científicamente he tratado, en este rato que me habéis dejado, de decir por dónde vamos y cómo estamos. En lo personal te diría, y también se me ha preguntado en algún caso, que me sigue apasionando investigar sobre nuestra calidad de vida, pero que, entre comillas, creo que nuestra sociedad no ha aprendido de todo lo que nos pasó en la pandemia, y que hemos vuelto a una sociedad muy competencial, en donde la competencia, el ranking de ser el mejor, parece que de hoy a mañana tiene que ser una realidad, y que eso nos lleva a una situación demasiado rápida en la que estamos olvidando lo fundamental muchas veces. Lo fundamental es la familia y el estar bien con el otro, ¿no? Y creo que esa sociedad, esos lazos, creo que se están perdiendo en parte en esta nueva sociedad. Sí, muy sostenible, muy revolucionaria tecnológicamente,
pero creo que mucho más individualizada a pesar de que se nos sigue tratando como seres sociales. Nada, yo te agradezco tu exposición y digamos, tus mensajes, porque son importantes, y también ese trabajo que continúe aumentando en datos, no solamente cifras numéricas, sino también en detalles, porque se amplían las cualidades, que es lo importante en un trabajo, no datos, sino también cualidades. Así que muchas gracias, Víctor Raúl, que continúes con tu equipo y de parte de Huellas de Nuestro Tiempo también transmíteles que nos satisface escuchar vuestros datos. Así que hasta el próximo programa. Eso espero que haya otro. Que es el tercero, que no sea el último. Eso espero y muchas gracias. Amigos, también a ustedes, como siempre, yo les animo a que sigan en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, porque cada semana un tema, cada semana una inquietud. Sigan, porque Huellas de Nuestro Tiempo no les abandona. Muchas gracias.